Buenos días, yo soy la química Yolotzin Romero Moreno, miembro del Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana del INDRE. Hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental en la microbiología clínica moderna, los estudios no convencionales de sensibilidad antimicrobiana. Esta presentación se va a dividir en 4 grandes bloques, abarcando la aplicación de métodos de inmunocromatografía para la detección de genes de resistencia, MALDI-TOF para el estudio de la resistencia antimicrobiana, los métodos de estudio de susceptibilidad antimicrobiana en biofilms y la aplicación de tecnologías de secuenciación genómica en la caracterización de brotes. En las últimas décadas, la resistencia antimicrobiana se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública mundial. Por ello, han surgido estrategias no convencionales que nos permiten estudiar la resistencia desde nuevas perspectivas. A nivel inmunológico, a través de anticuerpos que detectan las enzimas de resistencia. A nivel molecular y proteico, mediante la espectrometría de masas MALDI-TOF. A nivel estructural y fisiológico, mediante el estudio de la susceptibilidad antimicrobiana en biofilms. Y, finalmente, a nivel genómico, utilizando tecnologías de secuenciación masiva como Illumina y Nanopore. Estas herramientas complementan los métodos convencionales, permitiendo no solo identificar los microorganismos, sino comprender cómo se comportan, cómo evolucionan y cómo desarrollan la resistencia. Comenzaremos abordando los inmunoensayos en microbiología, técnicas basadas en el uso de anticuerpos que reconocen antígenos con alta sensibilidad y especificidad. Entre los inmunoensayos más destacados se encuentra el ensayo inmunoenzimático o ELISA y el ensayo inmunocromatográfico ICA. Este último, también conocido como inmunoensayo de flujo lateral, por su formato de tira reactiva. La ICA es especialmente valorada por su simplicidad y rapidez, con tiempos de detección que oscilan entre 10 y 20 minutos. Esta técnica se ha desarrollado para detectar diversos mecanismos de resistencia antimicrobiana en bacterias clínicas, incluyendo carbapenemasas como NDM, IMP, BIM, OXA48 y KPC, betalactamasas del tipo CTX y resistencia a colistina mediada por el gen MCR1. Un ejemplo de estos inmunoensayos es el NG-TEST-CARBA5. Este va a ser un ensayo inmunocromatográfico multiplex rápido y visual que se desarrolla in vitro. Este va a detectar uno o más de los 5 tipos comunes de enzimas carbapenemasas, como es el caso de KPC, OXA48, IMP, BIM y NDM. Esto a través de colonias bacterianas. La prueba utiliza un tampón líquido para alisar las células y anticuerpos monoclonales específicos inmovilizados en una membrana de nitrocelulosa. La migración capilar permite la interacción entre las enzimas presentes y los anticuerpos marcados con oro coloidal, manifestándose como líneas visibles en distintas regiones de la tira. Un resultado positivo se indica mediante la aparición de una línea de control y una o más líneas en el área correspondiente a las distintas carbapenemasas detectadas. Un resultado negativo solo muestra la línea de control. El NG-TEST-CARBA5 fue aprobado por la FDA en 2019 y ofrece resultados confiables en menos de 15 minutos, sin necesidad de formación especializada, lo que facilita su implementación en los laboratorios clínicos. Otro ejemplo es el NG-TEST-CTXM. Este es un test rápido de inmunoensayo listo para el uso para la detección de los grupos 1, 2, 8, 9 y 25 CTXM de betalactamasas en colonias bacterianas obtenidas en medio de cultivo de agar sólido tras 16 horas de incubación. Este test también funciona mediante la reacción específica entre anticuerpos marcados y la enzima presente, con migración por capilaridad en una membrana que genera líneas indicativas de resultados positivos o negativos según la presencia del agente buscado. Para ejemplificar el uso del método de inmunocromatografía, en este artículo, Comparación de la inmunocromatografía de flujo lateral y los ensayos fenotípicos con la PCR para la detección de bacterias gram negativas productoras de carbapenemasas, una experiencia multicéntrica en México, se analizaron 84 aislamientos clínicos no duplicados resistentes a carbapenémicos. De estos, 58 eran cepas correspondientes a enterobacterias y 26 a Pseudomonas aeruginosa. En las enterobacterias se detectó producción de carbapenemasas en 51 de las cepas. La distribución fue la siguiente: 10 fueron productoras de KPC, 17 de NDM, 3 de BIM, 19 similares a OXA48 y 2 coproductoras de KPC más NDM. Para este caso, la prueba NG-TEST-CARBA5
mostró una sensibilidad del 98%, una especificidad del 100%, mientras que en las cepas de Pseudomonas aeruginosa todas eran productoras de carbapenemasas y 23 de las 26 fueron MBL. Para estas cepas, la sensibilidad y especificidad de la prueba NGT-Carba5 fueron del 82.6% y el 100% respectivamente. En el artículo se hace mención de que la comparación con los métodos de rutina avalados por el CLSI para la detección de carbapenemasas, NGT-Carba5 presenta ventajas, ya que es una prueba rápida y sencilla que requiere una mínima capacitación técnica. Esto facilita su uso en hospitales generales o laboratorios clínicos no especializados. Por otro lado, una ventaja importante de las pruebas inmunocromatográficas son su capacidad para discriminar entre las diferentes clases de carbapenemasas, beta-lactamasas y cepas resistentes a colistina. Sin embargo, este método también tiene sus desventajas. A pesar de que en México los genes más frecuentes detectados que codifican para la resistencia a carbapenémicos son BLA-NDM en un 81.5%, seguido de BLA-OXA48, genes para los que es de utilidad el uso de la inmunocromatografía. Sin embargo, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, en México el rendimiento de este método, es decir, del NGT-Carba5, ha sido generalmente deficiente, ya que cerca del 50% de las cepas clínicas de Pseudomonas aeruginosa productoras de carbapenemasas son MBL, predominantemente BIM e IMP. Pero la segunda carbapenemasa más frecuente es GES, y esta enzima no es detectable con este sistema inmunocromatográfico, lo cual representa una limitación de la prueba. Otra limitante es la no detección de OXA23 y OXA51, genes presentes en cepas de Acinetobacter, los cuales otorgan resistencia a carbapenémicos. Una vez visto el método inmunocromatográfico, continuemos entonces con la aplicación de MALDI-TOF en el estudio de la resistencia antimicrobiana. La espectrometría de masas MALDI-TOF es una tecnología revolucionaria en microbiología clínica, originalmente desarrollada para la caracterización molecular. Hoy se utiliza ampliamente en la identificación rápida y de bajo costo de bacterias, hongos e incluso de virus. Hablemos un poquito de su fundamento. Un espectrómetro de masas se compone de 3 unidades funcionales, las cuales son una fuente de iones para ionizar y transferir los iones de las moléculas de la muestra a la fase gaseosa, un analizador de masas que separa los iones según su relación masa-carga y un detector para monitorizar los iones separados. En el caso del MALDI-TOF, la ionización ocurre mediante ionización de sorción láser asistida por matriz, que es un proceso muy suave que permite vaporizar e ionizar biomoléculas grandes como proteínas sin fragmentarlas. Durante el análisis, la muestra microbiana se mezcla con una matriz, generalmente compuesta por pequeñas moléculas ácidas que absorben la energía del láser. Cuando la matriz se cristaliza en la placa metálica y es impactada por pulsos de láser, la matriz absorbe esa energía, desorbiendo las moléculas del microorganismo, que luego se ionizan y son aceleradas hacia el detector. Los iones más pequeños llegan antes que los más grandes. De este modo, el tiempo de vuelo, o TOF, está directamente relacionado con la masa del analito. El resultado final es un espectro de masas con picos característicos que funcionan como una huella digital del microorganismo, comparada posteriormente con una base de datos para identificarlo a nivel de género o especie. MALDI-TOF se ha consolidado como una herramienta esencial en los laboratorios clínicos debido a su velocidad, precisión y posibilidad de automatización. Pero más allá de la identificación, su aplicación se ha extendido al estudio de mecanismos de resistencia antimicrobiana. Esto para tratar de aprovechar al equipo lo máximo posible. A partir de la comprensión del espectro proteico-bacteriano, se han desarrollado 3 estrategias principales: la detección de biomarcadores, la detección de modificación enzimática y la detección de proteínas maduras. Comenzaremos hablando con la detección de biomarcadores. Esta aproximación se basa en identificar proteínas específicas asociadas a mecanismos de resistencia. Un ejemplo es el siguiente artículo, que describe un método rápido basado en espectrometría de masas por ionización de sorción láser asistida por matriz con el tiempo de vuelo, es decir, MALDI-TOF, para el seguimiento de plásmidos individuales en un brote de enterobacterias resistentes a carbapenémicos. En este estudio, se demuestra que el uso de MALDI-TOF permite el seguimiento específico de un plásmido responsable de resistencia antimicrobiana en una cepa de Klebsiella pneumoniae relacionada con un brote. El plásmido de interés fue el PKP-QIL, que porta el gen de carbapenemasa BLA-KPC,
asociado a la resistencia a carbapenémicos. Mediante MALDI-TOF se identificó un pico característico en el espectro, con un peso molecular aproximado de 11.109 daltons, correspondiente a un producto génico del plásmido PKP-QIL ligado al gen BLAC-APC. Este pico se detectó en los espectros de múltiples aislamientos de Klebsiella pneumoniae vinculadas al brote. Además, se obtuvo el espectro de la cepa de referencia ATCC-BAA1705 de Klebsiella pneumoniae, que también posee el gen BLAC-APC. La presencia de este gen fue confirmado mediante la secuenciación del genoma completo. En contraste, el pico estuvo ausente en un conjunto de control formado por aislamientos clínicos de enterobacterias sin el gen BLAC-APC. Estos resultados indican que dicho pico puede servir como un biomarcador para la identificación rápida y el seguimiento de plásmidos portadores del gen BLAC-APC. Todo lo anteriormente mencionado se puede observar en el gráfico, en el cual en el espectro A se presenta Klebsiella pneumoniae ATCC-BAA1705 de color azul, la cual es positiva a BLAC-APC, por lo que se observa el pico a 11.109 daltons. Pico ausente en el espectro de Klebsiella pneumoniae ATCC-BAA1706, que es negativa a BLAC-APC y se ve de color rojo, mientras que en el gráfico B se presenta una superposición de los espectros MALDI-TOF de 18 aislamientos de Klebsiella pneumoniae positivos para BLAC-APC, recultivados durante el brote del Centro Clínico de los NIH de 2011, que se muestran de color azul, y 18 aislamientos clínicos de Klebsiella pneumoniae negativos para BLAC-APC, de color rojo. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que el gen P019, responsable de dicho pico a 11.109 daltons, no está presente en todos los plásmidos que contienen BLAC-APC. En este artículo se menciona que se evidencia que la presencia del pico proteico de 11.109 daltons en MALDI-TOF correlaciona con la presencia del gen P019, pero solo en un 50 al 81% de los aislamientos KPC productores, dependiendo del tipo de plásmido. Además, se dice que algunos aislamientos positivos para BLAC-APC no contienen el gen P019, lo que implica una sensibilidad limitada del método para detectar resistencia basada exclusivamente en ese biomarcador. Cabe destacar que a pesar de su poca sensibilidad, es altamente específico, ya que no se observaron falsos positivos en aislamientos sin BLAC-APC. Esto significa que el biomarcador puede variar según el tipo de plásmido o la región geográfica, reduciendo su sensibilidad diagnóstica. Por tanto, los biomarcadores son útiles siempre y cuando la plataforma genética que los transporta permanezca estable. Otra aproximación complementaria utiliza aprendizaje automático para analizar los espectros y detectar patrones predictivos de resistencia, incluso sin conocer el significado biológico de cada pico. Por ejemplo, se aplicó MALDI-TOF junto con algoritmos estadísticos para diferenciar Klebsiella pneumoniae resistente y sensible a carbapenémicos. Se utilizaron picos característicos para desarrollar modelos de análisis de resistencia. El modelo óptimo mostró una sensibilidad del 90.08%, una especificidad del 95.8% y una precisión identificación del 90% para Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos. Esto demuestra que, aunque no se identifique el péptido específico, el perfil espectral global puede servir como predictor fenotípico de resistencia. Esto nos lleva a las ventajas y a las desventajas del uso de los biomarcadores. Algunas ventajas es que se va a detectar simultáneamente con la identificación bacteriana. No va a requerir procesamiento adicional ni incrementar el costo, además de que pueda automatizarse. Sin embargo, algunas desventajas van a ser que no van a ser específicos de un mecanismo, pueden variar con el genotipo y que en algunos casos el péptido responsable no va a ser identificado. Siguiendo con las estrategias para aprovechar el MALDI-TOF para la detección de resistencias, es detectar la hidrólisis enzimática de antibióticos, es decir, la detección de la hidrólisis por desaparición de un antimicrobiano o por la aparición de su producto de degradación. Aquí se evalúa la pérdida del pico del antimicrobiano cuando hay una hidrólisis mediada por una enzima. Por ejemplo, en el estudio de detección rápida de la resistencia a carbapenémicos en Acinetobacter baumannii mediante MALDI-TOF, se menciona que se incubaron las bacterias con imipenem durante 4 horas. Si la cepa producía carbapenemasa, el pico correspondiente al imipenem, que aparecía a 300, desaparecía, mientras que aumentaba el pico de su producto de degradación a 254.
Este método mostró una sensibilidad y especificidad del 100%, permitiendo detectar la resistencia en tan solo unas horas. En esta imagen se muestra el análisis Malditov de imipenem. Primeramente, se muestra el imipenem y su producto de degradación natural, y abajo se muestra el espectro de masas de los dos mencionados. Ahora bien, en esta otra imagen se muestran los espectros de masas del ensayo de hidrólisis de imipenem, con una cepa de Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. En el gráfico azul, únicamente se muestra el espectro de la matriz con cloruro de sodio. En el espectro rojo se observa la adición del imipenem, demostrando por dos picos. Y, finalmente, en el espectro verde se observa cómo al adicionar una cepa de Acinetobacter baumannii resistente, desaparece el pico del imipenem, esto debido a su hidrólisis. Las ventajas de esta estrategia es que va a ser rápido y económico, además de que va a detectar la actividad de cualquier enzima beta-lactamasa. Sin embargo, en sus desventajas tenemos que va a depender del medio de cultivo y de los antimicrobianos seleccionados. También de que pueda haber una hidrólisis espontánea que nos puede dar un falso positivo y que no va a identificar el gen responsable de la resistencia. Finalmente, otra posibilidad es detectar la proteína madura a través del Malditov, como podría ser la detección de una beta-lactamasa que se encuentre presente. Por ejemplo, en el estudio de la discriminación entre Escherichia coli de tipo salvaje y de la resistente ampicilina mediante Malditov, se identificó un pico de aproximadamente 29.000 Daltons, correspondiente a una beta-lactamasa que confiere resistencia a la ampicilina en Escherichia coli. En los siguientes gráficos, los picos comunes de todas las muestras están marcados con asteriscos, mientras que los picos comunes únicamente en las cepas resistentes a ampicilina están marcados con cruces. Asimismo, hay más estudios, como es el caso de la detección rápida y sencilla de CMY2 en Escherichia coli, mediante espectrometría de masas Malditov directa. En este estudio, se identificó la enzima CMY2 en 50 aislamientos que fueron preparados utilizando la técnica de doble capa de ácido sinapínico para la detección de proteínas intactas. Todas las cepas en las que se ha detectado la enzima CMY2 presentan un pico distintivo en 39.800 Daltons, con una sensibilidad y especificidad del 100%. En los espectros mostrados se observa el pico distintivo a 39.800 Daltons presente en una Escherichia coli productora de CMY2 indicado en color rojo y la ausencia de este en una Escherichia coli que no lo produce, observado el espectro de color verde. Otro estudio es la detección de KPC2 directamente en hemocultivos positivos. Las muestras se prepararon utilizando la técnica de doble capa de ácido sinapínico y en esta se observó un único pico distintivo, aproximadamente a 28.544 Daltons, en todas las cepas clínicas y de control productoras de KPC2, y estuvo ausente de forma consistente en los grupos control, que eran productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y cepas susceptibles. Este pico se detectó en todas las especies, independientemente de la ubicación del gen BLAC-APC. Los resultados estadísticos mostraron una sensibilidad del 100% y una especificidad igual al 100%, lo que indica una prueba prometedora con alto poder discriminatorio. En los espectros mostrados se observa el pico característico a 28.544 Daltons resaltados en color rojo. Las ventajas de la estrategia de detección de la proteína madura es que va a ser un método rápido y económico, además de que identifica directamente el determinante de resistencia y puede ser automatizado. Sin embargo, sus desventajas es que va a requerir de matrices específicas y solo permite buscar proteínas previamente conocidas. Debido a todo lo anterior, es que en conjunto, la espectrometría de masas Malditov se consolida como una herramienta con gran potencial para detectar y caracterizar mecanismos de resistencia antimicrobiana, integrándose cada vez más en la práctica clínica y en la investigación. Habiendo revisado las aplicaciones moleculares de Malditov, pasemos ahora al segundo bloque, que se centra en la resistencia antimicrobiana asociada a biofilms, un fenómeno clave en las infecciones crónicas y hospitalarias. Este tema es de gran relevancia porque los biofilms presentan una de las formas más resistentes y persistentes de vida microbiana en el entorno clínico. Comprender su estructura, comportamiento y respuesta frente a los antimicrobianos resulta esencial para diseñar estrategias terapéuticas más efectivas. Comenzaremos hablando de ¿qué es un biofilm? Un biofilm, también conocido como biopelícula, se define como una comunidad sessil de origen microbiano,
caracterizada por células que se adhieren irreversiblemente a una superficie o entre sí, quedando embebidas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares, producidas por ellas mismas. Esta matriz confiere al biofilm propiedades físicas, químicas y biológicas muy distintivas a las que presentan las bacterias en estado planctónico, es decir, en suspensión libre. El desarrollo del biofilm sigue un modelo bien descrito que consta de 4 etapas principales: adhesión inicial irreversible, adhesión irreversible, maduración y finalmente dispersión o desprendimiento. Durante la adhesión inicial, predominan las interacciones físico-químicas no específicas, como las fuerzas electrostáticas, hidrofóbicas o de Van der Waals. Posteriormente, en la adhesión irreversible entran en juego estructuras especializadas como los pili, flagelos y adhesinas no fimbriales, que fortalecen el contacto con el sustrato. A partir de ahí, las bacterias comienzan a dividirse y a producir la matriz polimérica, compuesta principalmente por polisacáridos, proteínas, ADN extracelular y lípidos. Durante la maduración, las microcolonias crecen, desarrollan canales de circulación de nutrientes y se establecen gradientes de oxígeno y pH. Finalmente, ocurre la dispersión, cuando algunas células se liberan del biofilm para colonizar nuevas superficies, reiniciando el ciclo. La importancia clínica de los biofilms radica en que se estima que alrededor del 65% de las infecciones bacterianas humanas involucran la formación de biofilms. En medicina, estos se dividen en 2 grandes categorías: biofilms asociados a dispositivos médicos como catéteres vasculares, prótesis articulares, válvulas cardíacas, derivaciones ventriculares o tubos endotraqueales. En estos casos, la formación de biofilm suele obligar a la retirada del dispositivo como parte del tratamiento. Y a los biofilms no asociados a dispositivos, que suelen originar infecciones crónicas como la otitis media, la endocarditis, la periodontitis, la cistitis recurrente, la infección pulmonar en fibrosis quísticas o la osteomielitis. Los biofilms van a conferir a las bacterias múltiples ventajas adaptativas, como es la protección frente al sistema inmune del huésped, mayor tolerancia y resistencia a los antimicrobianos y el mantenimiento de microambientes favorables para su supervivencia. En el laboratorio, su presencia va a dificultar la identificación del agente causal y la evaluación de su susceptibilidad, ya que las bacterias de biofilm responden de manera muy distinta a los antimicrobianos que las bacterias libres. La resistencia, o más precisamente la tolerancia de las bacterias en biofilms frente a los antimicrobianos, es multifactorial, ya que no va a depender de un único mecanismo, sino de la interacción de factores físicos, fisiológicos y adaptativos, que en conjunto permiten a las bacterias sobrevivir incluso bajo concentraciones elevadas de antimicrobianos. De hecho, se ha demostrado que la concentración mínima inhibitoria puede aumentar entre 100 y 1000 veces en comparación con las bacterias planctónicas. Comenzaremos hablando sobre la tolerancia física. La tolerancia física se debe a la estructura y composición de la matriz del biofilm. Esta actúa como una barrera que limita la difusión de los antimicrobianos hacia las capas más profundas. Ciertos componentes de la matriz, como el ADN extracelular o el alginato, pueden quelar o inactivar antimicrobianos. Por ejemplo, en Pseudomonas aeruginosa, el alginato reduce la penetración de aminoglucósidos, lo que permite que las bacterias más internas permanezcan viables pese al tratamiento. Continuemos hablando sobre la tolerancia fisiológica. La tolerancia fisiológica está determinada por el estado metabólico de las bacterias. En el interior de biofilm se va a establecer gradientes metabólicos, debido a la distribución desigual de nutrientes y oxígeno. Las bacterias más superficiales suelen estar activas, mientras que las capas profundas contienen células en estado de bajo metabolismo o latencia. En células de flujo in vitro, se ha demostrado que las biopelículas constan de al menos 2 subpoblaciones, una población aeróbica en crecimiento y otra más latente y anaeróbica en crecimiento. Esto dificulta el tratamiento, ya que hay algunos antimicrobianos que no son eficaces en condiciones de hipoxia. Por tanto, la inactividad metabólica confiere una tolerancia fisiológica que no depende de mutaciones genéticas, sino del estado metabólico. Y, finalmente, la tolerancia adaptativa. La tolerancia adaptativa o transitoria de las biopelículas se refiere a la inducción transitoria de mecanismos de resistencia que hacen que la población bacteriana sea temporalmente refractaria a la acción de los antimicrobianos. La tolerancia adaptativa
es adquirida por subpoblaciones de microorganismos en las biopelículas y depende de la presencia del agente antimicrobiano. Esto puede implicar un aumento en la expresión de genes de resistencia, un incremento en la tasa de hipermutación o una respuesta frente al estrés inducido por concentraciones subóptimas de antibióticos. Estas adaptaciones son reversibles, pero contribuyen a la persistencia y recaída de las infecciones crónicas. En la imagen se observa a grandes rasgos la resistencia a agentes antimicrobianos en una biopelícula. Primeramente, las bacterias planctónicas son neutralizadas por los agentes antimicrobianos. Estas bacterias en la biopelícula, más cercanas a las superficies, van a recibir el daño del agente antimicrobiano. Sin embargo, la matriz extracelular va a retardar la velocidad de penetración del agente antimicrobiano a la biopelícula. Posteriormente, las bacterias generan una respuesta ante el estrés, haciendo que la actividad de las células cambie como respuesta a estímulos del ambiente y se genera un microambiente alterado. Las bacterias persistentes se generan. Estas van a ser capaces de resistir a los agentes antimicrobianos, permitiendo nuevamente la colonización de la superficie por parte de bacterias en la biopelícula. Ahora pasaremos a hablar sobre los modelos de estudio in vitro de biofilms. Para estudiar la susceptibilidad antimicrobiana en biofilms, se emplean distintos modelos experimentales in vitro, que pueden clasificarse en métodos estáticos o en métodos dinámicos. Comenzaremos con los métodos estáticos. Estos se caracterizan por mantener un volumen fijo de nutrientes durante el ensayo. Van a ser económicos, sencillos y reproducibles, pero no permiten la observación directa de biofilm durante el crecimiento. Un ejemplo clásico es el ensayo de microplagas con tinción de cristal violeta, que permite cuantificar la biomasa total de biofilm. En este método se pueden aplicar dos estrategias: la evaluación de la inhibición del biofilm, donde se van a incubar las bacterias con el antibiótico desde un principio del cultivo, y la evaluación de la erradicación, en la que primero se deja formar al biofilm y posteriormente se añade el antimicrobiano. En ambos casos, tras la incubación, se eliminan las bacterias planctónicas, se tiñe al biofilm adherido con cristal violeta y se mide la densidad óptica del colorante extraído, comparando los resultados entre tratamientos. Por ejemplo, en un estudio se analizaron 116 cepas de Escherichia coli para determinar su capacidad de formar biofilm mediante la técnica de microplaga con cristal violeta. El 58.6% no formó biofilm, mientras que el 41.4% sí lo hizo, con diferentes intensidades. Además, se probaron distintos antimicrobianos, de los cuales ceftriaxona, ceftazidima, amicacina y ciprofloxacino mostraron una reducción significativa de la biomasa de biofilm, a diferencia de la ampicilina, que no tuvo efecto. Todo esto lo obtuvieron utilizando el método anteriormente descrito. Otro método ampliamente utilizado es el Calgary Biofilm Device, que permite evaluar de manera controlada la formación e inhibición de biofilm. Este sistema utiliza una placa con múltiples pocillos y una tapa con pines que actúan como superficies de adherencia. La imagen muestra dos protocolos usando el dispositivo de Calgary para estudiar biofilms bacterianos, una prueba de formación de biofilm y una prueba de inhibición-erradicación de biofilm. El ensayo de formación de biofilm se muestra en el panel A. Este panel describe cómo se cultivan bacterias en los pocillos de una placa con 125 microlitros de caldo Luria bertani. Tras la incubación, que son 20 horas a 37 grados centígrados, se mide el crecimiento planctónico por densidad óptica, a 600 nanómetros. Luego, los pocillos se enjuagan, se fijan con metanol y se tiñen con cristal violeta al 2% por 30 minutos. El biofilm adherido se eluye y se mide la densidad óptica para cuantificar el crecimiento de biofilm. Mientras que el ensayo de inhibición o erradicación de biofilm, mostrado en el panel B, se muestra que aquí, después de la formación del biofilm, los pocillos se enjuagan y los biofilms se exponen al antimicrobiano durante 20 horas. Posteriormente, estos pocillos se centrifugan en caldo Luria bertani y se incuban por 6 horas adicionales. Se mide la densidad óptica a 600 nanómetros al inicio y después de 6 horas para determinar dos parámetros: la concentración mínima inhibitoria de biofilm MBIC y la concentración mínima requerida para erradicar el biofilm MBEC.
Ambos protocolos permiten evaluar la capacidad de los antimicrobianos para impedir la formación de biofilm o erradicarlo, usando controles negativos y positivos adecuados. Este ensayo permite determinar algunos parámetros farmacodinámicos de actividad antimicrobiana sobre biofilms, como es el caso de la concentración mínima inhibitoria de la biopelícula o CMIB, que va a ser la mínima concentración de antimicrobiano que resulta en una diferencia de densidad óptica a 650 nanómetros menor al 10%, que es un logaritmo de diferencia en crecimiento tras 6 horas de incubación, de la media de lectura de dos controles positivos. La concentración bactericida de la biopelícula, CBB, la cual indica la mínima concentración del antimicrobiano que produce una reducción del 99.9% en las unidades formadoras de colonias recuperadas del cultivo de la biopelícula, comparado con un control de crecimiento. También tenemos la concentración mínima de erradicación de la biopelícula, o CMEB, que va a ser la mínima concentración de antimicrobiano que previene un crecimiento visible en el medio de recuperación o recolección de las biopelículas. Y finalmente, también permite ver cuál es la concentración preventiva de la biopelícula o CPB, que va a ser igual que la concentración mínima inhibitoria de la biopelícula, pero la inoculación y la exposición al antimicrobiano son simultáneos. Este dispositivo ha demostrado ser una herramienta valiosa para el desarrollo y evaluación de antimicrobianos dirigidos a infecciones asociadas al BIFIM. Los dos métodos que ya vimos son los métodos estáticos. Ahora continuemos con los métodos dinámicos o abiertos. Estos métodos dinámicos van a tener el medio de cultivo que fluye constantemente, lo que reproduce mejor las condiciones in vivo. Uno de los modelos más usados es el de celdas de flujo, en el que el biofilm se desarrolla dentro de una cámara, por la que van a circular nutrientes y antimicrobianos de manera continua. Las células de la biopelícula pueden marcarse con sondas fluorescentes o proteínas que sean compatibles con el análisis de la microscopía cofocal de barrido láser. Esto permite la visualización en tiempo real y facilita la investigación de nichos en la biopelícula en desarrollo. En las imágenes de la parte superior se observa en 3D una cepa mutante de Pseudomonas aeruginosa de color azul con una cepa silvestre de Pseudomonas aeruginosa que se observa de color amarillo. Y en la otra imagen se observa la biopelícula de 5 días de una cepa silvestre de Pseudomonas aeruginosa. Otro método dinámico es la plataforma microfluídica Biofilm Chip, que está equipada con sensores integrados que miden la impedancia eléctrica del biofilm durante su crecimiento y tratamiento. Este nuevo dispositivo permite la adhesión irreversible y homogénea de células bacterianas de origen clínico, incluso directamente de muestras clínicas, y las biopelículas desarrolladas pueden monitorizarse mediante microscopía cofocal o espectroscopía de impedancia eléctrica. Siguiendo el esquema experimental mostrado en la siguiente figura, se formó y creció una biopelícula dentro de las cámaras mediante la adhesión irreversible de células bacterianas al cubreobjetos. Las biopelículas se visualizaron posteriormente con un microscopio cofocal tras una tinción específicas o se analizan directamente mediante mediciones de impedancia. El dispositivo demostró ser adecuado para estudiar comunidades polimicrobianas, así como para medir el efecto de los antimicrobianos en biopelículas, sin introducir alteraciones por manipulación, lo que permite simular mejor las situaciones clínicas reales. En conclusión sobre el estudio de la resistencia a biofilms, como se pudo observar, la mayoría del conocimiento sobre tolerancia que se tiene proviene de estudios in vitro, por lo que es fundamental reconocer que las condiciones in vivo van a diferir notablemente, especialmente en términos de acceso del antimicrobiano, el flujo sanguíneo, la respuesta inmune y el microambiente. Los modelos in vitro, a pesar de que van a ser herramientas predictivas y muy útiles en investigación y desarrollo farmacológico, sus resultados deben ser interpretados con cautela. Podemos decir que los biofilms representan un reto terapéutico mayor, donde la resistencia no solo va a depender del genotipo bacteriano, sino del comportamiento colectivo y la estructura tridimensional de la comunidad microbiana. En la siguiente imagen se va a mostrar la utilidad relativa o las limitaciones de los modelos de biopelículas para investigación y aplicación clínica. Comenzaremos hablando sobre las aplicaciones positivas, en las que tenemos que los modelos estandarizados de biopelículas son más predictivos que el cultivo planctónico, ya que reflejan mejor la actividad antimicrobiana contra las bacterias adheridas y los mecanismos de resistencia y tolerancias propios de las biopelículas.
Estos modelos van a poder utilizarse para registrar y comparar nuevos fármacos o dispositivos, apoyar en avances de estudios clínicos y para el estudio básico de la biología de las biopelículas. Por lo tanto, desde el enfoque experimental y preclínico, estos modelos son muy útiles y deben desplegarse para una mejor comprensión y desarrollo farmacológico. Sin embargo, se debe de tener una precaución cuando se realice la interpretación. Esto debido a las diferencias existentes entre las condiciones in vitro e in vivo, a que la actividad del fármaco puede estar modulada por parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos, respuesta inmune del huésped y factores ambientales como el oxígeno y nutrientes. Y, finalmente, que se debe de considerar que los modelos de biopelículas no son predictivos del éxito clínico, debido a diferencias en la biología subyacente de la biopelícula en humanos, el ambiente fisiológico, la composición de la matriz y la interacción con el huésped. Que los problemas farmacocinéticos farmacodinámicos limitan la aplicabilidad real. Por ejemplo, el acceso limitado de los fármacos a las biopelículas en tejidos profundos, la imposibilidad de alcanzar concentraciones efectivas in vivo y la presencia de fenotipos bacterianos tolerantes a fármacos. Lo anterior indica que, a pesar del éxito en el laboratorio, el tratamiento real en pacientes puede no ser efectivo debido a estas complejidades. Después de analizar la resistencia desde la perspectiva estructural y fisiológica, pasaremos ahora al cuarto y último bloque, donde veremos cómo la genómica de nueva generación, a través de tecnologías como Illumina y Nanopore, está revolucionando la caracterización de la resistencia antimicrobiana y la vigilancia epidemiológica de brotes hospitalarios. En esta cuarta parte abordaremos uno de los avances más significativos en el estudio de la resistencia antimicrobiana, la secuenciación genómica de nueva generación, o WGS Whole Genome Sequencing. Estas tecnologías han transformado la microbiología moderna, permitiendo no solo identificar microorganismos, sino también descifrar su información genética completa, conocer sus mecanismos de resistencia y trazar la transmisión de brotes hospitalarios con un nivel de detalle nunca antes alcanzado. Su importancia radica en que la secuenciación del genoma completo consiste en determinar el orden exacto de los nucleótidos de una bacteria, lo que nos proporciona una visión integral de su composición genética. Esta información es esencial para comprender la taxonomía, su evolución, su fisiología y su genética funcional, así como para identificar los genes de resistencia antimicrobiana, los elementos genéticos móviles como los plásmidos, los transposones y los integrones, y las mutaciones puntuales asociadas con la resistencia. En el contexto de la resistencia antimicrobiana, la secuenciación genómica ofrece varias ventajas, ya que nos va a permitir predecir el fenotipo de resistencia con alta sensibilidad y especificidad. Nos va a facilitar la vigilancia del resistoma, es decir, del conjunto de genes de resistencia presentes en una población bacteriana, además de que va a contribuir a la tipificación molecular y a la investigación de brotes, permitiendo establecer relaciones de parentesco entre cepas y rastrear sus rutas de transmisión. Gracias a estas capacidades, la secuenciación se ha convertido en una herramienta indispensable tanto en el laboratorio de referencia como en la investigación clínica. Entre las tecnologías más utilizadas en la actualidad, destacan dos enfoques complementarios: Illumina, basada en secuenciación de lectura corta, y Nanopore, basada en lectura larga. Comenzaremos hablando de la tecnología Illumina. La secuenciación de lectura corta Illumina funciona mediante un proceso llamado secuenciación por síntesis en células de flujo. El ADN se fragmenta y se ligan adaptadores para que se adhieran a una superficie con oligonucleótidos complementarios. A continuación, se amplifican estos fragmentos mediante PCR en un puente para formar conglomerados o clusters de muchas copias del mismo fragmento. Luego, en ciclos sucesivos, se añaden nucleótidos fluorescentes uno por uno. Cada incorporación se detecta mediante señales fluorescentes específicas. Illumina produce lecturas cortas, de entre 150 y 300 pares de bases, con una precisión extremadamente alta, ya que tiene errores menores al 0.1%. Esto la convierte en una herramienta ideal para la resecuenciación de genomas bacterianos, la identificación de genes de resistencia y los estudios de genómica poblacional. Sin embargo, su principal limitación es la dificultad para ensamblar regiones complejas, como secuencias repetitivas, plásmidos o elementos móviles.
debido precisamente a la corta longitud de sus lecturas. En contraste, la tecnología Nanopore desarrollada por Oxford Nanopore Technologies permite obtener lecturas largas, incluso de miles a millones de pares de bases, sin necesidad de amplificación previa. El principio de funcionamiento es radicalmente distinto, ya que la secuenciación de lectura larga Nanopore se basa en la lectura directa de una hebra de ADN a medida que pasa a través de un nanoporo. Al pasar por el nanoporo, la corriente eléctrica que atraviesa este cambia de manera característica según la base nitrogenada, ya sea adenina, citosina, guanina o timina, que va a estar pasando. Este cambio en la corriente es medido y utilizado para identificar la secuencia de bases. Además, esta técnica no requiere amplificación de ADN y puede leer fragmentos muy largos, lo que facilita la cobertura completa y el análisis de regiones complejas del genoma. Las ventajas de Nanopore incluyen la posibilidad de secuenciar moléculas completas, como plásmidos o genomas circulares. Otra ventaja es su fácil portabilidad y, finalmente, que la secuenciación es en tiempo real, que es útil en situaciones de brote o emergencia sanitaria. No obstante, su tasa de error va a ser más alta que la de Illumina, por lo que sus datos suelen combinarse con lecturas cortas de alta precisión para obtener resultados más confiables. Es por ello que tenemos el ensamblaje híbrido, que va a combinar las ventajas de ambas plataformas. Las lecturas cortas de Illumina que corrigen los errores de Nanopore, mientras que las lecturas largas de Nanopore permiten resolver las regiones repetitivas y los elementos móviles que Illumina no logra ensamblar por sí sola. El resultado que esto nos va a dar es un genoma bacteriano completamente cerrado, con una representación precisa de sus plásmidos, islas genómicas y secuencias de resistencia. Esta estrategia es particularmente valiosa para los estudios de vigilancia genómica, donde se busca comprender la dinámica de diseminación de genes de resistencia entre cepas hospitalares o entre diferentes especies bacterianas. Para ilustrar la aplicación real de estas tecnologías, revisemos un ejemplo de un brote intrahospitalario de Pseudomonas aeruginosa, productora de beta-lactamasas de espectro extendido, ocurrido en una unidad de cuidados intensivos en Uruguay. En este brote, se analizaron 25 muestras clínicas obtenidas de pacientes hospitalizados. La identificación bacteriana se realizó mediante MALDI-TOF y la susceptibilidad antimicrobiana se evaluó con el sistema automatizado VITEC. Posteriormente, se seleccionaron dos cepas representativas, denominadas PA873 y PA6415, ambas con un fenotipo de multiresistencia a antimicrobianos como ceftazidima, cefepima, piperaciclina tazobactam, Astronam e imipenem. Para caracterizarlas genéticamente, se aplicó la secuenciación del genoma completo, utilizando las tecnologías Illumina y Nanopore, cuyos datos se integraron mediante ensamblaje híbrido. El análisis genómico permitió identificar nuevas regiones de resistencia y elementos transponibles denominados transposón 7517 y transposón 7516, depositados posteriormente en el GenBank con los números de acceso OP329418 y OP329419 respectivamente. El mapa genético lineal obtenido mostró regiones homólogas con más del 99% de identidad entre ambas cepas, pero también diferencias importantes. La cepa PA6415 albergaba 14 genes de resistencia correspondientes a 6 familias de antimicrobianos, mientras que la cepa PA873 presentaba únicamente 11 genes abarcando 5 familias de antimicrobianas. Estas diferencias reflejan la plasticidad genómica de Pseudomonas aeruginosa y su capacidad para adquirir y reorganizar determinantes de resistencia a través de elementos móviles. En general, el estudio demostró que la secuenciación híbrida Illumina Nanopore no solo permite identificar los genes de resistencia, sino también su contexto genético, es decir, su ubicación dentro de plásmidos o transposones, lo que resulta clave para comprender cómo se diseminan los mecanismos de resistencia en el ambiente hospitalario. En comparación con los métodos tradicionales, la secuenciación genómica ofrece una visión integral y predictiva de la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, aún enfrenta algunos desafíos importantes. En las ventajas principales de esta secuenciación tenemos su alta precisión y resolución genómica, su capacidad para detectar múltiples mecanismos de resistencia en un solo análisis y su posibilidad de realizar vigilancia epidemiológica con alta resolución. Sin embargo, tiene muchos desafíos, como son sus altos costos de implementación y mantenimiento,
su falta de estandarización en el procesamiento y análisis de datos y la necesidad de contar con personal especializado en bioinformática. Pese a ello, estas tecnologías están desplazando progresivamente a los métodos clásicos de caracterización molecular, abriendo el camino hacia una microbiología clínica con un poco más de precisión. Para englobar todo lo visto hasta ahora, podemos decir que a lo largo de esta exposición hemos revisado 4 enfoques complementarios dentro de los estudios no convencionales de sensibilidad antimicrobiana. Primeramente, la inmunocromatografía, que nos va a permitir identificar ciertos mecanismos de resistencia de manera rápida en cuestión de minutos a partir de colonias haciendo uso de la inmunología. En segundo lugar, tenemos la visión del Malditov, que nos va a permitir identificar microorganismos y detectar mecanismos de resistencia mediante el análisis proteico y enzimático. En el tercer bloque, vimos modelos de biofilm, que van a estudiar la tolerancia bacteriana a los antimicrobianos en el biofilm, que es un problema en salud pública. Y finalmente, en el cuarto bloque, vimos la secuenciación genómica, que va a revelar el panorama completo del resistoma y la dinámica de diseminación de genes de resistencia. Cada una de estas metodologías aportan una perspectiva diferente, pero todas convergen en un mismo objetivo: comprender y combatir la resistencia antimicrobiana desde una visión integral, multidimensional y basada en la evidencia científica. En el futuro, la integración de estas tecnologías permitirá no solo mejorar el diagnóstico y la vigilancia, sino también diseñar estrategias terapéuticas más efectivas, ajustadas al contexto molecular y clínico de cada infección. En conclusión, los estudios no convencionales de sensibilidad antimicrobiana no sustituyen los métodos clásicos, sino que los complementan y los enriquecen. Gracias a ello, hoy podemos entender la resistencia no solo como un fenómeno estático, sino como un proceso dinámico que involucra la interacción entre genes, proteínas, comunidades bacterianas y factores del entorno. Estas herramientas representan el futuro de la microbiología clínica, una disciplina que combina rapidez, precisión y una visión global del microorganismo y su entorno. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.